Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Estamos hoy entonces en nuestro encuentro de perfeccionamiento deportivo pesas. Muy bien, qué chévere. Traemos ya un recorrido bastante interesante. Hemos tenido una contextualización sobre el perfeccionamiento motor, sobre el perfeccionamiento de las capacidades físicas, sobre la caracterización de nuestro deporte, de nuestros deportistas, sobre la formación técnica, sobre la ejecución de los movimientos, ¿sí? Cómo lograr ese proceso. Y todo esto hemos venido desarrollando desde un modelo de planificación muy práctico y muy realista, ¿cierto? Venimos desarrollando un sistema de información deportiva en el que hemos involucrado todos estos aspectos y además hemos tenido ya la posibilidad de generar como una especie de base de datos, donde vamos a tener una analítica muy interesante sobre el desarrollo de nuestra propuesta de entrenamiento e ir validando, ir identificando aspectos de mejora, pero también todos los aciertos que tenemos en nuestro plan, en nuestra planeación deportiva, y así como entrenadores poder lograr ese alto rendimiento y ese desempeño. Pero hoy vamos a tener algo muy en cuenta y algo que no se nos puede escapar, porque muchas veces como entrenadores hacemos unas planeaciones espectaculares, ideamos y visualizamos los objetivos, las metas, revisamos el plan, vemos que a nuestros ojos y a nuestro observador todo está muy bien, pero de pronto no se nos está dando mucho el resultado. Entonces hoy tenemos un tema muy interesante y es los errores. ¿Cómo detectar los errores? ¿En qué nos debemos fijar como entrenadores? Desde la experiencia, puedo compartir desde mi quehacer profesional y mi experiencia, voy a compartir aquí unos tips, ¿sí? No son tomados o llevados a cabo desde un argumento netamente teórico de autores pasados, sino que aquí mi propia experiencia y el conocimiento que he logrado construir en este aspecto es el que quiero traer a ustedes el día de hoy. Es el que quiero traer para que podamos entonces nosotros ya tener puntos de partida, ¿sí? Y aprendizajes en cómo podemos desarrollar esa habilidad, ¿cierto? De nosotros como entrenadores en la capacidad de observación y corrección de ejercicios. Porque a veces también se ve mucho en el campo laboral en el que un entrenador dice, no, es que el codo va aquí. Y el otro dice, no, el codo iba ahí donde yo le dije. Y entonces vienen esas dicotomías, esas discordias que no construyen. Por el contrario, debemos entonces tener un parámetro, ¿sí? Y aquí ya comenzar a generar esa capacidad de argumentación que cada uno de nosotros tiene. Vamos a tomar como base, pues, algunos conceptos o apartados o elementos de la biomecánica para comenzar a comprender este aspecto. Por eso, seguro que ustedes ya vieron biomecánica, ya vieron algunos también contenidos propios de algunas asignaturas que van a ser fundamentales para el trabajo de hoy. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a disponernos. Los invito a que tomen, si desean nota, tengan ahí una agenda o una hoja con un esfero, ¿sí? Y tomen los puntos claves, aunque es bien conocido que en mi caso particular, pues soy muy puntual y muy directo con las presentaciones sin llegar a generar algún tipo de confusión adicional. Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver entonces hoy este interesante tema, rendimiento deportivo en pesas. Recuerdo, mi nombre es Andrés Felipe Contreras y en el programa de Cultura Física y Deporte vamos a estar aquí hoy charlando sobre unos tips primero del entrenador. Tips al entrenador, ¿listo? Y estos tips, aquí yo traigo un autor a colación, pero es los derechos de autor de la imagen. Pero este cuadro es nacido y concebido desde mi quehacer profesional en el mundo del deporte y en qué nos debemos fijar nosotros como entrenadores o qué tips doy hoy para que nos examinemos y podamos tener unos puntos muy claros para poder hacer las correcciones
a los ejercicios y poder darnos cuenta en dónde están los posibles errores en la ejecución técnica. Entonces voy a comenzar, como muchos de ustedes lo han manifestado y se ha manifestado aquí en la sesión, de los pies a la cabeza, ¿cierto? O de caudal a céfalo. Y vamos a ir tocando complejos articulares. Ojo con esto. Entonces, este es el primer concepto. Vamos a tener los tips y toda nuestra observación desde los complejos articulares. Entonces, vamos a comenzar con los pies. ¿Listo? Los pies que nos brindan la base de sustentación. Si no tenemos esa base de sustentación muy bien apoyada, ¿cierto? A una distancia prudente, pues muy seguramente la ejecución del ejercicio no va a ser la adecuada. Y si ustedes, por ejemplo, esto lo quieren relacionar a un deporte como el fútbol sala, como cualquier otro deporte, pues es igual, la base de sustentación. ¿Sí? Ahí es donde estamos parados de pie, ahí es donde nuestro edificio está cimentado. Entonces, lo primero que usted va a hacer para fijarse en una correcta ejecución del ejercicio es la base de sustentación. Comience fijándose ahí. Su deportista está ya de pie, está con la barra, ¿sí? Y va a comenzar a hacer la ejecución técnica y usted le mira los pies. Y la base de sustentación debe ser una muy buena base de sustentación. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos los pies juntos o cerrados, pues muy seguramente el peso, ¿verdad? Si nos hace movernos, vamos a tener que rápido abrir los pies y vamos a perder el equilibrio. Por el contrario, si tenemos los pies bastante abiertos, ¿cierto? Una posición bastante amplia, alejados uno del otro, pues vamos a tener el centro de gravedad más bajo al suelo, va a ser mejor, ¿cierto? Pero, pero, la capacidad de generación de fuerzas de los cuádriceps va a ser menor, ¿cierto? Porque el ángulo de movimiento es menor. Entonces vamos a tener que alar con otros músculos, no nos vamos a ayudar de las piernas. Entonces, la base de sustentación es fundamental. Ese sería el primer tip desde los pies. Segundo tip, ojo, ¿cómo se apoya? ¿En eversión o en inversión? Entonces, repaso un poco. Acuérdense de inversión adentro, eversión afuera. Entonces, algunos o casi todos los seres humanos tenemos algún tipo de pisada, ¿cierto? Neutra, eversión, inversión. Entonces, es importante tener esto en cuenta para mirar, por ejemplo, la amplitud, ¿cierto? O el grado que tengo hacia afuera la punta de los pies. Si soy una persona que normalmente me apoyo más en la parte externa, ¿cierto? En el borde externo de mi pie, de la planta de mi pie, pues voy a tender a, ¿cierto? A irme hacia afuera, a llevar el pie hacia afuera. Entonces, si tengo de pronto un ángulo un poco abierto, la punta de los pies, pues voy a tener una mejor base de sustentación. Si yo tiendo a tener inversión, entonces voy a cerrar las rodillas, voy a tender a juntar las rodillas. Entonces, por eso aquí este apoyo también muy bien en el suelo y con unos zapatos adecuados va a hacer que la base de sustentación esté sólida. Entonces, todo el movimiento que vaya a hacer hacia arriba va a tener una muy buena base y un buen piso. Esto es súper importante. Recordemos aquí, no tengo ninguna afinidad o alguna afinidad con una marca en especial, pero los zapatos son importantes, ¿cierto? Y más en este deporte. Entonces aquí sí yo voy a practicar algún movimiento de pesas con unos zapatos que tienen exagerada amortiguación, que son muy maleables en la suela, pues muy seguramente eso me va a ayudar a que sea inestable. Pero si yo practico con unos zapatos que tienen una suela de pronto plana, con buen apoyo en el suelo, de pronto no tienen tanta amortiguación, pues mi pie va a estar firme y va a estar en el suelo bien apoyado. Y tercero, la colocación de los pies, lo que les manifestaba, y la orientación. Fijémonos mucho en esto en los pies, ¿en qué? Usted puede hacer un ejemplo, cualquiera puede hacer un ejemplo, o mire a sus deportistas cuando usted les pide que hagan una sentadilla. Y si en la sentadilla apoyan más la punta del pie y separan el talón del suelo, quiere decir que hay una mala ejecución, no hay una buena base de sustentación. ¿Cómo hacer un movimiento de pesas solamente apoyado en la punta de los pies? Pues va a ser más complicado, ¿cierto? Debemos procurar siempre tener la totalidad del pie en el suelo o los dedos, la primera parte de los dedos, las primeras falanges de los dedos de los pies un poco arriba. Eso sí pueden ir un poquito despegados para que el peso de mi cuerpo esté distribuido entre la planta y el talón. Ahí va a haber una excelente base de sustentación. Entonces, este tip puede servir para enseñar a los deportistas, aunque estamos en rendimiento, enseñarles a hacer una buena sentadilla.
Una buena sentadilla, ¿qué podría ser? Decirles, haga una sentadilla, quédese sentado y usted mismo meta sus manos en la punta de los pies y no se pise los dedos, ahí en sentadilla. Y entonces el deportista va a sentir que está muy bien afirmado sobre la planta del pie y el talón. Y la orientación, una orientación de pies totalmente paralela, ¿cierto? Paralela a mi cuerpo. Entonces, pues quiere decir que si llego a irme de medio lado, voy a tener que sacar el pie. Pero si tengo un leve giro de la punta de los pies, ¿sí? Externo, hacia afuera, voy a tener una muy buena base de sustentación, ¿cierto? Va a tener una muy buena base de sustentación. Si los tengo hacia adentro, no, ya no tengo una base de sustentación suficiente. Y recordemos que si tenemos una base de sustentación un poco amplia, un poco abierta, unos grados, esto va a permitir que no solamente los cuádriceps, sino los abductores, los ADD, los abductores, los internos, ayuden a ejercer la fuerza. Entonces va a haber un mejor desarrollo de la fuerza desde los muslos. Entonces aquí mi primer tip, fíjese en los pies, ¿listo? Va a fijarse en los pies. Entonces cuando usted vaya a correr una técnica, comience a mirar los pies y dése cuenta ahí cuáles son los apoyos y cómo están haciendo los apoyos y ahí ya puede usted darle correcciones a su deportista. Ahora pasemos a las rodillas. Las rodillas son fundamentales, fundamentales. Y voy a empezar aquí a hacer una reflexión sobre las rodillas. Nos han dicho que la rodilla no puede sobrepasar la punta del pie y algunos hemos preguntado por qué. Entonces aquí vale la pena reflexionar. Invito aquí a que reflexionemos de por qué escuchamos eso. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de por qué la punta de los pies, la rodilla no puede pasar la punta de los pies con una sentadilla? Podríamos decir, no, lo que pasa es que hay sobrecarga en la tibia, ¿sí? Y en toda la parte tibial. Ah, bueno, listo, pero entonces hagamos otra reflexión. Listo, otra reflexión. Si esto llegase a ser así. Es que la sobrecarga, y entonces la sobrecarga, ¿qué puede hacer? Pues lesionar, pues la sobrecarga es por sobreuso, ¿cierto? Por hacerlo una y otra y otra y otra vez. No es que yo hice eso y ya me voy a levantar de la silla y ya me lesioné, sino es por sobreuso, ¿cierto? Es porque es una acción repetitiva. Y entonces cuando le dicen a una persona de X o Y circunstancia que no haga sentadillas, le dicen, no, usted no puede hacer sentadillas, no las puede hacer. Su condición desde la columna vertebral o la columna lumbar o la cadera o la rodilla no le permite hacer sentadillas. Entonces no las puede hacer. Usted cuando hace el ejercicio le dice al entrenador que no haga sentadillas. Pero cuando le hacen esa recomendación, no le dicen, venga, orine de pie. O entre al baño y haga sus necesidades fisiológicas de pie o póngase un pañal. No le dicen eso. Le dicen es que no haga sentadillas en ejercicio, pero no le dicen que no vaya al baño y no se siente en el sanitario. Y si usted se pone a pensar, ¿el sanitario es alto o es bajito? Es un estándar, ¿cierto? Pero yo no conozco sanitarios, o por lo menos acá en mi país, que respeten los 90 grados de la rodilla de cualquier ser humano, ¿sí? Claro, de un niño, bueno, de pronto sí, pero digamos que de un adulto promedio estándar no, rompe los 90 grados de la rodilla. Entonces, si le dicen eso, que no puede hacer sentadillas en el gimnasio o en su entrenamiento, pero le permiten ir al baño y va al baño dos o tres veces al día durante 20 años, pues no será eso una acción repetitiva que le puede romper, que puede hacer que que puede hacer que la rodilla sobrepase la punta del pie y no se ha lesionado. Entonces dejo esa reflexión ahí. Y sobre la rodilla, entonces, mis tres tips sobre la rodilla, ¿cuáles son? Primero, el grado de flexión, revíselo, ¿cierto? Revisa el grado de flexión. Entonces, si usted, por ejemplo, va a revisar el inicio del envión o el inicio del arranque, mire el grado de flexión y ahí usted ya puede corregir a su deportista. Le puede decir, hey, la rodilla está muy extendida, baja más, flexiona más la rodilla. Entonces, él debe entender que va a haber un ángulo mayor de flexión en la rodilla, ¿cierto? O dos, de pronto está muy agudo ese ángulo, está súper cerrado el ángulo de la rodilla, de pronto como aquí en este dibujo, ya está súper cerrado el ángulo en alguna fase, entonces ya usted va a corregirle a decir, hey, extiende la rodilla, hey, flexione más las rodillas. Y esto va a permitir que el deportista haga entrenamiento consciente y consciente del error que está haciendo y corregirlo. Entonces, primer tip en las rodillas, el grado de flexión. Segundo tip, ojo con esto, movimiento de valgo o de bar. Entonces recordemos que el valgo es cuando
las rodillas tienden a irse hacia adentro, ¿cierto? Se van a juntar, como que se juntan las rodillas. Cuando hay una sentadilla se juntan. O paro es cuando hago una sentadilla y se alejan en exceso. Se deben alejar, pero no en exceso. ¿Y esto cómo lo detecto? Entonces de pronto usted le dice a su deportista que haga un movimiento de peso muerto o está de pie y ve que el ángulo de la rodilla tiene un valgo natural o un varo natural o que es propio de su biomecánica. Entonces, qué importante es ahí comenzarlo a corregir y a ser consciente. Cuando hago la sentadilla, mis rodillas van hacia el mismo ángulo que va la punta de los pies. Si mi punta de los pies va hacia adentro, pues hacia ahí van mis rodillas. Si mi punta de los pies está recta, hacia ahí van las rodillas. Y si mi punta de pie está un poco abierta, que es el ideal, hacia ahí deberían ir las rodillas. No es que mi punta de los pies esté abierta y mis rodillas se cierren, se junten. Claro, ahí hay un grande riesgo, ahí sí hay un riesgo de lesión. Ahí sí podría el fisioterapeuta o el médico, oiga, no haga sentadillas. Bueno, pero no es que no las haga, sino cómo las está haciendo. Entonces, aquí mi segundo tip, usted se para al frente del deportista, le dice que ejecute y mira el movimiento de las rodillas cuando hace la flexión, si se abren o se cierran y usted comienza a ajustar ahí. Puede también aquí detectar algo, que si por ejemplo se están cerrando, quiere decir que se está apoyando más en los músculos externos del cuádriceps y en el glúteo, ¿cierto? Y que puede tener debilidad en el aductor o en el vasto interno. Entonces usted ya puede, wow, qué chévere. Y comienza a trabajar aquí esos músculos estabilizadores. O si por el contrario se abren en exceso, quiere decir que hay una contracción y está buscando mucha compensación de fuerza en los aductores. Y debe haber un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio, unos buenos ángulos de movimiento. Entonces, fíjese en eso. Tercer punto, la orientación de las rodillas. Ya lo vengo hablando desde estos tres anteriores. Si la rodilla cuando hago las sentadillas o algún movimiento de flexión o extensión van en un ángulo diferente al de la punta de los pies, pues usted ya sabe. Usted ya vio ese movimiento y ya dice, uy, aquí pasó, venga, vuelvo a hacer. Hey, venga, tenemos inestabilidad. Entonces usted puede ver incluso que la rodilla puede moverse, puede tener oscilaciones mientras que hace la sentadilla, la flexión. Mientras que hace la flexión se puede mover 2 o 3 veces y subir 2 o 3 veces. Eso quiere decir inestabilidad. Inestabilidad de la articulación. Por eso yo le digo que aquí nos fijamos en las articulaciones. Entonces aquí usted puede comenzar a hacer trabajos auxiliares, trabajos ya con bandas específicos para fortalecer esos músculos estabilizadores de la rodilla, ¿cierto? Y que cuando haga la sentadilla la haga en una línea recta y que el ángulo de la rodilla, ¿cierto? Que no haya movimientos o cambios de orientación en la rodilla. Fácil, ¿sí o no? Pies, rodillas y vamos por la articulación. Ahora la cadera, vamos de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa con la cadera? Entonces recordemos cuáles son los movimientos de la cadera. Los movimientos de la cadera son flexión y extensión, ¿cierto? La cadera se flexiona, la cadera se extiende, ¿cierto? Ah, profe, pero es que yo con la pierna puedo hacer un movimiento así de circunducción. Ah, pero es que no es la cadera la que se está moviendo, ¿cierto? El acetábulo, este es el hueso, aquí está, aquí arriba está la cadera, aquí entra el fémur y el fémur es el que se está moviendo, ¿cierto? No la cadera. Entonces hay flexión y extensión. Entonces usted se va a fijar en eso. Usted se va a poner de frente, luego se pone lateral, lateral al deportista. Le doy un consejo acá, no se ponga detrás. No se ponga detrás. Vea, yo considero que solamente ponerse atrás es para el siguiente tip que le voy a dar en la columna vertebral, pero por ahora no se ponga atrás. ¿Sí? Eso también es guardar como un poco de respeto. Entonces, ¿sí? Hacia el deportista y de pronto se generan incomodidades. Si es una dama o un caballero, se pueden generar incomodidades. Entonces, hágase de frente y hágase de lado nomás. Hasta ahí. En la cadera, entonces usted puede ver la flexión de la cadera, la extensión y que puede notar. Uno, que la flexión puede ser súper, súper profunda, como aquí está mi amigo en el dibujo. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Que una flexión profunda de cadera y seguramente hay una muy buena movilidad, vea, hay elasticidad porque vea que la cadera casi llega al suelo, quiere decir que hay una muy buena elasticidad, ¿cierto? Pero si por ejemplo hay una flexión muy, 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 muy bajita y más que todo su tronco está hacia el frente, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay que mejorar la flexibilidad, la movilidad en la cadera. O la extensión.
Cuando llega a la extensión completa del movimiento y la cadera le quedó allá atrás todavía, no la ha extendido, no ha sacado la pelvis. Entonces fíjese en ese movimiento de flexión de la cadera atrás y extensión de la cadera. Eso es listo. ¿Y eso usted cómo lo ve? De lado. Usted está de lado y le pide que haga el movimiento y le dice extienda más la cadera, ¿sí? O flexione más la cadera para que quede en una buena posición de sentadilla. La sentadilla no solamente de las rodillas, es desde la cadera también. Y seguido a esto, pues le doy el otro tip de la cadera, movilidad, elasticidad. Ahí usted se va a dar cuenta. Si hace falta movilidad, usted le va a decir, baje la cadera, baje la cadera. Piense que atrás hay un banquito, está el sanitario, usted se va a sentar y la persona no le baja la cadera o no le baja más. O si le baja la cadera, se va hacia atrás y cae sentado en el piso. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene movilidad, ¿cierto? El rango de movilidad, la articulación está limitado. Entonces tiene que usted como entrenador comenzar a trabajar la movilidad, la elasticidad en la articulación. Acuérdese que cuando usted va haciendo la sentadilla, las rodillas van un poquito abiertas, igual que la punta de los pies, ¿cierto? Entonces la cadera aquí en el centro baja. ¿Cómo baja? Puede haber un punto en el que le diga, no, profe, es que no puedo bajar más, porque la elasticidad en los aductores también está muy reducida. Entonces, como el aductor llega a la cadera, ¿verdad? Llega a la cadera o nace de la cadera, entonces nada más el músculo no tiene más elongación, hasta ahí está el máximo. Y le dicen, profe, es que no puedo bajar más. Entonces, tengo que comenzar a trabajar mucha elasticidad y movilidad desde el abrir de piernas, desde el aductor, ¿cierto? Desde los abductores laterales, glúteo, cintura lumbar, ¿verdad? Tensores de la cadera y trabajar mucho esa movilidad. Así va a mejorar muy bien la sentadilla. Ahora sí hablemos de la columna vertebral. Qué importante el tema de la columna vertebral. Ojo, en la columna vertebral solamente vamos a mirar estas tres cosas. Es la alineación, ¿listo? La alineación. Entonces ahí de pronto usted en el test o en la valoración puede incluir un test de alineación de la columna, que eso es súper sencillo. Usted le pide al deportista que se pare, que se ponga de pie allá al frente de usted, que se pare de espaldas y que eleve los talones, haga punta de pies y se le marca la columna y usted va a ver ahí de pronto si hay unos grados de desviación. Entonces, acuérdese simplemente de esto, cifosis. ¿Qué es la cifosis? ¿Qué es la cifosis? La cifosis es la llamada joroba, ¿sí? Entonces, cuando usted nota que el deportista lleva la barra arriba, pero no la tiene encima de su cabeza, sino como más adelante y que está como encorvado aquí en la cintura escapular, pues ojo, ahí puede haber un tema de cifosis y hay que comenzar a trabajar mucho los músculos de la espalda alta, ¿sí? Romboides, trapecios, deltoides posteriores, ¿sí? Y comenzar a trabajar estos músculos para que movilidad en los hombros, para que haya una buena extensión encima de la cabeza, encima del eje y del plano del cuerpo. Lordosis, ¿qué es lordosis? La curvatura exagerada en la cintura lumbar. Entonces usted puede notar que cuando el deportista lleva la barra arriba, hace como un arco en el abdomen, ¿sí? En la espalda como un arco y para poder sostener el peso. Entonces, ojo con eso porque hay demasiada compresión en los discos, ¿cierto? En los discos intervertebrales. Entonces ahí puede haber demasiada presión y pueden haber hernias. Entonces ahí usted también va a comenzar a ajustar el core. Por eso es muy importante ajustar la zona media del cuerpo con un cinturón, profe. No, haciendo ejercicios de core, de laterales, de cuadrado abdominal y cuadrado lumbar, súper importante. Si están fortalecidos sus músculos y también hay una buena movilidad y elasticidad, el deportista va a tener una posición de pie totalmente recta y erguida, alineada, biomecánicamente de acuerdo a su estructura, muy bien ejecutada. Entonces usted también aquí, por eso le digo que aquí sería de pronto en el tema del test que usted podría hacerse atrás o uno que otro movimiento así diagonal hacia atrás y usted mira un poco la columna y verifica que las posiciones siempre mantengan una línea recta. Entonces la columna en sentadilla debe tener, su deportista está en sentadilla, veamos aquí mi dibujito, vea mi dibujito no tiene la columna recta. Así en la posición de sentadilla debería usted poder colocar, por ejemplo, un palo de escoba por la cabeza, bajando en medio de los hombros y el palito debería quedarse ahí porque estaría recta. Aquí no está recta. Entonces ahí debería haber una posición muy recta. Y ojo, la escoliosis, ¿sí? Que es cuando usted se para detrás de la persona y la columna no está así, sino de repente sale y vuelve y entra. Entonces aquí también sería un tema
a hacer en valoración, en caracterización y un tema a tener presente. Esto a veces se nos olvida a los entrenadores, por eso se lo traigo aquí. Complejo articular de la columna. La columna es una articulación semimóvil, entonces es súper importante también revisarla. Y recuerde que la columna, por eso se llama columna, es el centro de su edificio, es donde está cimentado el edificio de su deportista. Si la columna está mal, pues el edificio va ante un temblor, se va a caer. Entonces, aquí es súper importante que tenga en cuenta estos tips. Siguiente tip, en los hombros. Listo, vamos a seguir con la articulación de los hombros. En los hombros, entonces, también va a ser fácil aquí ayudarle con dos tips. Uno, la flexión y la extensión, ¿cierto? Entonces, cuando hago extensión del hombro, quiere decir que llevo el hombro por frente a mí hasta encima de mi cabeza o atrás de mi cabeza. Es una buena extensión del hombro. Ahí estoy extendiendo el hombro. Entonces, usted, cuando haga los ejercicios, ¿cierto? Y su deportista va a fijarse en el movimiento del hombro y en la extensión, que quede alineado el hombro con la oreja y con la mano. Hay una línea para soportar el peso, ¿cierto? Pero si el hombro no tiene buena extensión, pues la barra va a caer adelante y la barra se va a caer, ¿cierto? O, por ejemplo, la hiperextensión. Si el hombro está aquí, pero hiperextiende, primero riesgo de lesión, ¿cierto? Y segundo, lo va a llevar hacia atrás y lo va a hacer caer. Va a hacer caer todo el movimiento hacia atrás. Y la flexión va de abajo hacia atrás. Esto es una flexión. Esto es una flexión y extensión, ¿cierto? Una flexión atrás. También debe haber un movimiento compensatorio. Yo puedo tener muy buen el movimiento acá, pero acá no. Entonces hay un imbalance. Entonces debe haber una muy buena compensación. Aunque no vamos a hacer movimientos, ¿cierto? Atrás, pero sí es importante también entrenar y estirar los músculos pectorales. Entonces, los hombros, la flexión y la extensión, súper cuidado, súper juiciosos, verificando el movimiento. Y la hiperextensión que nos puede llevar, ¿cierto?, a algún tipo de lesión del deltoides, del manguito rotador, por una carga, ¿cierto?, exagerada fuera del plano del cuerpo. Los codos súper importantes, en las pesas los codos son súper, súper importantes. Entonces aquí en los codos, tips. Entonces, en el codo que usted va a mirar, lo mismo que los hombros, la flexión y la extensión. Hay deportistas que por el desarrollo de su masa muscular en el bíceps, ¿cierto? No logran la extensión completa del codo. No pueden. Estire, profe. No, profe, no puedo. Estire, profe, no puedo. Hasta que, sí, pero es porque hay aquí, ¿cierto? Un desarrollo de masa muscular bastante importante que ha hecho que el músculo en su hipertrofia, ¿sí?, no tenga la extensión completa. Entonces debe haber una buena extensión a pesar de que esté hipertrofiado. Tiene que haber una buena extensión. Hay que entrenar esa movilidad y esa elasticidad de la extensión. Cuando vaya a hacer los movimientos, usted se fija en los codos. Entonces usted ya de pronto hizo un repaso de rodillas, de pies, de cadera, la columna está bien. Entonces ahora mire los codos. Entonces usted va a mirar los codos en el movimiento y le va a corregir los movimientos de flexión y de extensión, ¿cierto? Y va a siempre fijarse en esos tips. Hay también deportistas que pueden tener hiperextensión en el codo. No sé si han visto que cuando uno les extienda el codo y hace así, pero como que le queda aquí salido un hueso, le queda aquí se le ve una curvatura en la extensión. Entonces eso es hiperextensión y hay que tener cuidado también. Porque cuando hay mucha hiperextensión y yo tengo aquí y tengo una hiperextensión, o sea, tengo 100 kilos acá, es hiperextensión, la articulación no está aquí encajada, sino está en lateral y puede hacer que se rompa la articulación, ¿cierto? No hay una buena base. Entonces aquí también hay que cuidar mucho la fuerza del tríceps con la fuerza del bíceps y generar un buen balance para que los músculos estabilizadores hagan que la articulación quede fijada, ¿verdad? Entonces aquí una buena extensión en los codos y cuidado con la hiperextensión. Ese sería entonces los tips que le podría dar, ¿cierto? Desde la experiencia, desde el día a día, desde venga. No usted se ponga a mirar X y Y situaciones y problemáticas y haga todo esto para mirar la ejecución técnica del deportista. No, fíjese en las articulaciones y que cumplan con los movimientos. Flexión, extensión, ¿cierto? Hasta dónde llega la hiperextensión, cómo está la orientación de los pies, de la pisada, de las rodillas, cómo está la cadera, columna vertebral ajustada, usted le va explicando, va haciendo ¿sí?
van corrigiendo hombros, codos y ya debería aquí con estos tips ustedes envolverse perfectamente en la corrección de los ejercicios, en los errores principales que se pueden cometer y detectarlos. ¿Cómo los podría detectar de esta manera? Bien, ahora vamos a mirar entonces esto aplicado al envión. Entonces yo le voy a mostrar aquí las fases que ya hemos visto, ¿cierto? Las fases y cómo perfeccionar aquí los movimientos en estas fases. Y ahora le muestro es ya de una vez aquí gráficamente. Entonces vea, miremos en la posición inicial, ¿cierto? Un buen balance en los pies, vea, un muy buen balance en los pies, una orientación no totalmente recta, vea que tenemos un ángulo muy pequeñito hacia afuera para que tengamos una buena base de sustentación. Tenemos muy bien cadera en flexión, rodillas en flexión, veamos que las rodillas van orientadas con la punta de los pies, veamos que las rodillas no se juntan aquí al centro, no generan valgo, ni tampoco generan un varo exagerado, ¿sí ven? Vemos los codos totalmente en extensión, bien, vemos hombros alineados y vemos el mentón o la cabeza al frente. ¿Por qué el mentón o la cabeza al frente? Véanlo aquí lateral. Porque con el mentón o la cabeza al frente va a hacer que la columna esté recta. Vean, ahí está la columna vertebral recta. ¿Sí ven? Aquí está la flexión de cadera, no exagerada, pero tampoco limitada. Tenemos una alineación entre los hombros, los codos, las manos. Y aquí si seguimos este imaginario llegaríamos a una alineación con los pies. Entonces vemos que hay una perfecta alineación, vea. Esa sería la posición inicial ideal. Entonces, usted evalúa al deportista, vea, por eso yo le pongo aquí estas dos miradas, una mirada frontal y una mirada lateral. Ese sería un excelente. Si usted aquí se hace atrás, no, venga, no se haga atrás. Son posiciones incómodas, ¿cierto? Una dama y usted un caballero de pronto, o usted una dama y un caballero allá haciendo el ejercicio y usted atrás de la persona mirándolo. No, hágase de lado, vea, y aquí de lado puede observar muy bien la alineación de la columna, la mirada fijada en un punto al frente en el suelo o al frente o netamente al frente. Vemos los hombros, vemos los codos, vemos la cadera, las rodillas, vemos que hay una alineación hasta sí, con el eje de la barra y está perfecto el movimiento. Inicia el movimiento, hágale que ahí está bien y comenzamos a corregir este tipo de situaciones. Ahora miremos el giro de codos. Entonces veamos que en el giro de codos pies, listo. Aquí cuando ya se levantó la barra vemos que está levantando, por el efecto de empuje, obviamente, de jalón, está levantando un poquito los talones del suelo, ¿cierto? Vemos que la rodilla se está extendiendo, vemos que la cadera ya se está extendiendo, vemos que los codos, ¿cierto? Están ya en flexión, venían en extensión, ahora vienen en flexión y están haciendo una rotación, un deslizamiento, ¿cierto? Una rotación, hombros alineados, mira al frente. Entonces vemos que hay una muy buena postura, vea. Mira al frente, ¿qué quiere decir? Que aquí no hay ni lordosis ni sifosis, sino es una espalda recta. Y vemos cómo cae la barra en las clavículas, entonces vemos pies, ¿cierto? Pies bien balanceados, no están cerradas las puntas de los pies, tampoco están exageradas como Charles Chaplin, sino hay un buen ángulo, no están cerrados, hay una buena distancia entre los pies, distancia a la altura, al ancho de las caderas o al ancho de los hombros, hay una muy buena posición, talones en el suelo, rodilla ya está recuperando su extensión, vemos que ahí está recuperando la extensión, perdón, aquí hizo un efecto de amortiguar, entonces amortiguó un poco el movimiento con la flexión de rodilla, flexionó un poco la cadera para amortiguar el peso de la barra, ¿cierto? Y que el peso de la barra se disipe en todas las articulaciones y no caiga sobre la columna vertebral y haya una lesión. Vemos una alineación entre la barra, la cadera y los tobillos, ¿cierto? Entonces la barra se mantiene en el eje del cuerpo, en el plano, y vemos la mirada al frente para evitar, por ejemplo, una cifosis, ¿cierto? Un efecto de joroba ahí. Entonces veamos una posición que está súper bien. Las caderas y los cuádriceps soportan el peso de la barra. Ahora miremos el efecto del deslizamiento, ¿cierto? ¿Qué es? Es que el deportista llegó aquí a la barra y de una vez viene y se sienta para luego ponerse de pie, ¿cierto? Entonces vemos que aquí se aumenta un poco la apertura de las rodillas con la punta de los pies. Es decir, que el deportista empieza recto
y cuando va subiendo la barra y recibe la barra en las clavículas, va abriendo los pies y hace esta posición. Entonces hay un desliz en los pies, hay un desliz en los pies y los pies van acompañados de la rodilla. Los pies no pueden ir así y las rodillas hacia adentro, no, porque iría valgo, ¿no? Entonces no se puede, ¿sí? Ahí habría una lesión en la rodilla. Entonces vemos que hay una flexión en tobillos, en pies, hay una flexión en rodillas, los codos están flexionados y alineados con las rodillas. Vean, no es que las rodillas estén aquí y los codos estén allá atrás, allá lejos, hacia afuera, o estén aquí pegados, sino hay una alineación entre el codo y la rodilla, una muy buena alineación. Y luego ya se pone de pie con los pies ligeramente, un ángulo hacia afuera, muy buena base de sustentación, extensión extensión de rodilla, extensión de cadera. Aquí sí hay flexión de codo y columna vertebral está alineada, mirada al frente. Súper, ¿sí o no? Vea que todo, si nosotros vemos las articulaciones, ya podemos hacerlo, ya podemos seguir trabajando muy bien la técnica, hacer las correcciones y las salen desde ahí. Ahora el empuje, vea, el empuje ahí, una semiflexión, no es profunda, es una semiflexión, los primeros grados de movimiento de la rodilla, los primeros grados de movimiento de la cadera, ¿cierto? Y sigue habiendo una alineación en la columna. Aquí no puedo que cuando me flexiono, normalmente ¿qué pasa? Cuando se flexionan, van hacia adelante, entonces les cae la barra. No, enseñar a que la flexión va en este mismo ángulo, es decir, que la cadera flexiona en diagonal hacia atrás. La cadera sale atrás como aquí estuviera una pequeña silla. Y terminamos con el jerk, ¿cierto? O la extensión final. Extensión completa de mi cuerpo, vea. Cadera, rodillas, hombros, codos, ¿sí? Hay una buena alineación, un buen grip o agarre de la barra. Mira al frente, vea la cabeza. Entonces la barra queda encima, ¿cierto? Del plano de mi cuerpo, del eje de mi cuerpo, queda totalmente extendido y la barra queda encima de mi cuerpo para soportar todo el peso, no con mis manos o mis codos, sino el peso de la barra queda soportado en todo el cuerpo, absolutamente en todo. Y si hay una buena base de sustentación, pues va a ser muy fácil, ¿verdad? Va a ser muy fácil porque entonces con esa excelente base de sustentación, pues vamos a lograr un muy buen equilibrio, un muy, pero muy buen equilibrio en este asunto. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿sí o no? Vuelvo y repito entonces, tips tips del entrenador, tips que le puedo dar como de Felipe Contreras aquí. Fíjese en los pies, rodillas, cadera, columna, hombros y codos, ¿cierto? Si usted le quiere agregar aquí manos, listo. Entonces, en las manos, ¿qué sería? El grip de la barra, el tipo de agarre de la barra. Y luego la muñeca, ¿cierto? ¿Cómo está orientada la muñeca? Si la muñeca está en posición neutra, en flexión o en extensión, ¿cierto? ¿Cómo estaría ahí agarrada? Pero digamos que yo le di mis tips principales, los que yo al día a día aplico y que funcionan muy bien, funcionan muy, 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 pero muy bien. Y este sería un ejemplo entonces de cómo podríamos hacer ese análisis. ¿Qué es que vamos a hacer un análisis biomecánico del movimiento de los deportistas? Pues usted ya sabe, pues no tiene que hacer tampoco tanto, vea. Tome un video o tome una serie de fotografías en ráfaga o en ciertas posiciones y usted le muestra a su deportista, vea, se lo muestra después, le hace aquí estos circulitos, le hace aquí estas líneas y usted le dice, venga, vea, aquí pilas porque aquí no tiene la columna recta. Aquí, vea, por favor, flexione más, ¿sí? Usted le va mostrando en un video, ahí en el computador, usted lo así, aquí le hace una rayita de la columna B, le va diciendo, vea, aquí su columna no está alineada, usted está hacia adelante, está sacando joroba, entonces, por eso es que se está yendo de frente en la barra, ¿sí? Se va de cara, se le está cayendo la barra ahí. Aquí necesito que baje un poco más, que haga un poco más de flexión de cadera, porque usted me está haciendo una sentadilla, por la cadera está muy, 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 muy retraída, entonces necesita mejorar la movilidad, los codos están bien alineados, o aquí, por ejemplo, aquí necesita el codo que, por ejemplo, estuviera ya cerca al disco, entonces no venga, cierre los codos un poco más, piense que el codo va a tocar la rodilla, piense que el codo va a tocar la rodilla, entonces todos están alineados. Esta sería la forma de hacer un análisis de los errores comunes en los movimientos e incluso biomecánicos, ¿cierto? Ah, claro que si usted quiere de pronto ir más allá y de pronto implementa un software donde mira el video y le pone pausa y pone aquí esta línea en la columna y esta aquí desde la cadera
a la rodilla y mira el ángulo de flexión. Bueno, listo, válido, súper bien, claro que sí, pero digamos que este sería un ejercicio muy práctico, ¿cierto? Muy rápido, muy del día a día, muy de nosotros como entrenadores. De pronto, pues no vamos a grabar absolutamente todas las sesiones y estamos más pendientes de la cámara, de grabar, de pausar que el deportista. No, y podemos llevar esto, digamos que a la práctica. Entonces, fácil. Ese sería entonces el tema de nuestros errores comunes, y aquí traje el envión de ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto va a ser súper fácil, ¿vale? Porque vamos a estar aquí entonces nosotros en nuestro curso, ¿listo? Tenemos aquí nuestro curso. Y en nuestro curso, entonces, ¿qué se nos dice? Análisis del movimiento. ¿Y cuál sería la idea aquí? Análisis de movimiento. Entonces, aquí en donde dice actividad, ¿cuál sería la actividad a desarrollar? Pero no se preocupe que la vamos a ir desarrollando en conjunto, de la mano, no se vaya, digamos que acelerar, hacer algún tipo aquí de trabajo y demás. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a detectar, por favor diseñe y prepare una presentación en PDF. Entonces, si quiere, abra un PowerPoint, ¿sí? Y luego cuando tenga la presentación lo guarda en PDF. ¿Y qué va a colocar en ese PowerPoint? Va a colocar los errores comunes del arranque. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede hacer como yo vea, ¿sí? Puede coger las fases, puede coger algunas foticos que usted consiga, usted mismo se tome, un deportista suyo con los debidos permisos, y hace esto mismo, vea, ¿sí ve? Y usted mismo ahí de pronto nos va a mostrar qué errores encontró. Entonces va a mostrar aquí que ese deportista o esa imagen tiene aquí la columna no en extensión, que de pronto la base de sustentación no está bien, que aquí la sentadilla está de pronto con las rodillas en valgo, que aquí la extensión completa está en hiperextensión. No sé, usted nos va a mostrar ahí qué errores encontró. Nos va a mostrar esto, las imágenes, y nos va a mostrar las imágenes de los aciertos o movimientos correctos. Entonces nos va a mostrar así como yo estoy haciendo. El ideal es este, y de pronto si usted encuentra algo de errores, entonces lo puede poner acá al lado. Vea, este fue el error y aquí es donde debe estar así bien. Listo. Y va a colocar y usted mismo va a hacer un análisis del movimiento donde puede incluir o señalar los puntos claves a observar. Entonces usted puede hacer esto mismo, entonces usted va a hacer este análisis. Entonces aquí digamos si está la persona, tiene algún error, entonces usted por ejemplo le pone ahí un circulito amarillo o póngale un cuadradito que se note y nos va a decir, vea, ahí encontré el error en esa articulación, ¿cierto? Y nos va a señalar, si quiere así también, vea una rayita de pronto que signifique alguna posición recta, o nos va a hacer algún tipo de análisis así, vea algo muy sencillo con rayas, ¿cierto? Con círculos o cuadrados, como usted lo quiera poner, vea, y va a hacer ese análisis. Y al final, si le pedimos algo, búsquese un dato de interés público. Búsquese un dato. Entonces, por ejemplo, un dato que puede decir, no, imagínese que encontré en tal lugar, y usted nos da el lugar, o en tal libro, o en tal esto, encontré que eh, el ángulo de la rodilla ideal en una sentadilla es tanto. No sé, denos un dato, el que quieran, un dato, cualquiera, pero que tenga que ver con esto, ¿no? Resulta que encontré que la Federación Internacional de Powerlifting, ¿sí? Ellos dicen que el 90% han estudiado a todos los deportistas que participan en sus mundiales y el 90% no tiene alineación en la columna, no sé. ¡Ay, vea, qué chévere! O por ejemplo nos va a decir, imagínense que encontré ahora que están creando una barra que está hecha en titanio y tiene aquí unas ondulaciones, bueno, no sé, va a darnos un dato interesante sobre, bien sea los errores o bien sea sobre alguna estadística de una articulación, no sé, denos un tip, denos ahí un dato que usted encuentre y que cuando usted abra la presentación, usted la va a subir aquí al Moodle, ¿listo? Y en la siguiente sesión, yo voy a abrir la presentación y su merced simplemente cada uno de ustedes va a ir exponiendo, va a ir diciendo, vea, entonces yo aquí encontré esto, hice esto acá, siguiente, encontré esto acá, siguiente, vea, apliqué esto y entonces vi que la cadera está así y esto está así, ya, ya, ya. Y entonces usted así con esta presentación, usted allá en su centro de práctica o en su empleo,
usted ya puede hacerle un análisis a un deportista o a un grupo de deportistas. Entonces, usted ya simplemente les toma un par de fotografías y les dice, vea, usted está haciendo esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, vamos a mejorar esto, esto y esto y esto, y a trabajar. Y entonces usted ya sabe hacer un análisis, vea, súper chévere de los errores que está haciendo en el movimiento, yo le diría que es de mis tips. Ah, bueno, usted de pronto puede decir, no, es que yo al final les quiero dar un dato y es que todo esto está mal porque yo encontré un libro y esto es así, así. Ah, bueno, pues chévere. De pronto nos enseña también y aprendemos aquí todos de la mano y todos con mucho aprecio y respeto. Entonces, esta será la actividad. De esa manera podríamos desarrollarla, ¿vale? Recuerde que esta presentación es muy corta, es decir, 3 minutos, 5 minutos, máximo 8 minutos. Listo, es muy corta. Usted simplemente dice, listo, vi estos errores, aquí tiene el error acá, acá y acá, porque tiene la flexión así, la extensión así, está haciendo mal esto. Dos, debería hacerlo así, 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 así. Y mi tip es este y este. Listo, gracias. ¿Sí ve? Y ahí entonces hizo su presentación. Y esta presentación después a usted le sirve porque usted después en su trabajo simplemente va adaptando a otro deporte, también lo puede ir desarrollando y usted le va diciendo al deportista, mire, mejore esto, haga esto, y le va a hacer un test dentro de 2 meses, dentro de un mes, a ver cómo vamos. Y entonces usted ahí comienza a detectar también músculos que hay que comenzar a que seguir fortaleciendo, músculos que están débiles, estabilizadores. Vea que usted aquí con esto va a tener mucha información para completar su entrenamiento. Entonces, ¿qué le parece? Chévere, ¿sí o no? Fácil, ¿sí o no? Muy bien. Eso es. Entonces, de esta manera, muy bien, de esta manera, vemos cómo podemos aplicar, ¿cierto? Ángulos, palancas, la observación desde las articulaciones para hacer un buen análisis y un análisis sencillo, un análisis al alcance de todos y un análisis que no requiere mayor inversión, ¿vale? Eso es súper importante y que usted lo pueda llevar a la práctica hoy mismo, mañana mismo. Entonces, súper chévere. Mil gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí súper conectado, por ver esta grabación o por ver o por estar aquí en esta asignatura. Dudas, preguntas, inquietudes, claro, las vamos a resolver. Nos puede contactar por medio del correo electrónico o las escribe ahí dentro en la siguiente sesión. Podemos leerlas y podemos ir mirando cómo podemos construir entre todos de pronto esas posibles soluciones a esas preguntas. Y entonces los invito a que siga súper adelante, súper conectado, súper motivado. Vamos por excelente camino y con todos estos tips seguramente que vamos a desarrollar grandes y grandes procesos deportivos. Mil gracias, nos vemos pronto y un excelente día. Chao, chao.